1.500.000 estudiantes no tuvieron clases, al menos es lo que dijeron los educadores, quienes desde hoy empezaron una huelga a nivel nacional que se extenderá hasta mañana. Se congregaron en la Plaza Uruguaya, también marcharon en el microcentro de Asunción, pero todos los detalles ya tiene nuestro compañero Sergio Valdés. Te escuchamos, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Cintia. Buenas tardes también a los televidentes. Decidimos hacer un breve recorrido por algunos colegios y escuelas de Asunción para conocer el panorama y encontramos algunas escuelas que estaban teniendo clases y otras no. Encontramos dos caras. Recorrimos primeramente la escuela San Martín, que se encuentra en la zona de Villamorra. Según dijeron los docentes, mañana se va a estar plegando esta huelga, así que hubo clases normales por parte de los 18 docentes que estuvieron en aula. Inclusive la decisión de ellos fue porque no tienen la oficialización de que la huelga fue comunicada ya oficialmente a los Ministerios de Educación y el Trabajo. Tienen miedo de que haya descuentos por no haber una comunicación oficial y de que esta huelga se declare también de manera ilegal. Pero dijeron, Sergio, que aproximadamente más del 90% de acatamiento el nivel. Enseguida llamamos a esos sitios. Claro, estamos revisando lo que está pasando en los colegios. En San Martín, por lo menos, vimos que era todo normal. Y en el colegio de al lado, que del mismo nombre San Martín, sí encontramos aulas vacías, un panorama bastante desolador. Y bueno, lo que se prevé como estrategia es que algunos estudiantes se queden horas extras o se queden un poquito más para recuperar las horas perdidas el día de hoy y mañana. Y también otros mañana prevén específicamente en la escuela San Martín la entrega de tareas extras para la casa y de alguna manera recuperar las lecciones que se tendrían ya perdidos. Vamos a escuchar ahora justamente estas dos caras, a la directora de la escuela San Martín, Leónida Varela, y también al administrador del colegio San Martín, donde no hubo clases. Van a llevar su ficha, van a llevar tareas que hacer, no muchas tareas, ¿verdad? Porque es el docente el que les orienta, les dirige. A la mañana mismo ya se les avisó a ellos para que justamente no suceda eso que mencionas, de que no venga alguien que de por ahí no esté enterado del tema. ¿Cuántos chicos hay en el colegio? Y hay más de 300 alumnos, casi 400 alumnos. Ahora sí, nos llegaban también reportes de imágenes del alto acatamiento, principalmente en el interior del país, en Villarrica, San Pedro, Concepción, de movilizaciones que se hacían ahí el día de hoy y mañana prometen llegar hasta Asunción y marchar posiblemente hasta el Ministerio de Hacienda y hasta el Congreso. No quisieron adelantarnos el itinerario seguramente por un tema de estrategia. Al menos un 90% de acatamiento, dijo Silvio Piris, que es presidente de la FEP, y que no están convencidos todavía de la propuesta que les hizo ayer el MEC, de por lo menos hacer un aumento gradual de este 32%, pero en 4 años. Hablan incluso desde el MEC de unos 90 millones de dólares que se estaría pagando en salarios en estos 4 años si es que ellos aceptan. Así que hasta ahora no hay diálogo, está rota esa conversación con las autoridades y la medida de fuerza mañana va a continuar al igual que hoy. Hubo otro problema también durante la llegada o el traslado de los maestros desde el interior hasta nuestra ciudad capital. Se quejaron de los controles, ¿verdad? Exactamente, verificación de vehículos sin las documentaciones de permisos, de registros, también documentos de los propios manifestantes que iban viniendo y se están retrasando. Ellos creen que es una especie de, digamos, de venganza por parte de las autoridades para tratar de atajar la manifestación también. Es una suposición que ellos manejan. Y justamente Silvio Piris también recalcaba de que no está de acuerdo con que algunos docentes no participen y acusó directamente que algunos pueden tener miedo a los descuentos y que podrían también estar a favor del gobierno con un mensaje político, ¿verdad? Vamos a escuchar a propósito de este tema, de estas denuncias y del acatamiento que hablan ellos a Silvio Piris. El ministerio puede aplicar el descuento por los 2 días si quiere. No hay drama en eso. Yo creo que son excusas de algunos que no quieren participar o algunos afines al gobierno. Y lo único que tenemos ya denuncia es que la Policía Nacional está poniendo trabas a los ómnibus para que no lleguen hasta la capital del país, cosa que nosotros vamos a estar viendo con las autoridades para que no ocurra. Y en el sentido de que no les permite que vengan, están pidiendo muchas documentaciones, están reteniendo algunos colectivos. Sergio, estábamos escuchando lo que decía Silvio Piris y también los estudiantes quienes están también en plena vigencia en su movilización. Claro, los reclamos de siempre, mejor infraestructura, un aumento del presupuesto, porque del Producto Interno Bruto solamente se invierte apenas el 4%.
20%, ellos quieren llegar a un ideal que sería el 7%. Y justamente fíjense la manera en que se movilizaron hoy frente al Ministerio de Educación. Se vistieron todos de negro, utilizaron de manera simbólica, también trajeron ahí un ataúd, dijeron que la educación está muriendo, o que ya está prácticamente muerta, teniendo en cuenta todos los pedidos y las promesas incumplidas. Básicamente también están alertas ante cualquier acción que pueda tomar el gobierno y anuncian también la llegada de, o por lo menos el apoyo a los docentes mañana en algunos momentos de la movilización, y también prevén movilizaciones pero en otras fechas. Justamente vamos a escuchar a una de las líderes de la UNEPI, que es esta organización es la que estuvo haciendo esta manifestación. Hoy decidimos hacer una actividad simbólica para representar que cada vez que nos dicen que no hay presupuesto, que no quieren invertir y que cada vez se nota más el desinterés, decimos que están matando nuestra educación. Mañana vamos a estar más de 20 colegios marchando y en el interior del país estamos ya más de 120 colegios movilizándonos. Bueno, ya para ir cerrando, para que entiendan bien lo que están pidiendo los docentes, es cobrar por turno 3 millones de guaraníes aproximadamente. Esto podría beneficiar a 80.000 docentes, que es los que están, digamos, disgustados con esta propuesta del MEC de no hacer este aumento de manera rápida. Y bueno, estamos hablando de un aumento del 32%. Bueno, muchísimas gracias Sergio Valdés por este completo informe. Entonces mañana será un día de movilizaciones, tanto de docentes como de estudiantes, quienes están pidiendo una mejor educación. Los estudiantes van a concentrarse en la Plaza Italia a partir de las 8 horas para tener en cuenta.